Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. En este espacio vamos a mirar una de las medidas de posición. Ya habíamos visto los cuartiles, que sabemos que divide una muestra en 4 partes iguales. Ya habíamos visto los deciles, que dijimos que divide una muestra en 10 partes iguales. Ahora vamos a ver los percentiles, que como la palabra lo dice, divide una muestra en 100 partes iguales. Les recomiendo entonces que tengamos a mano las diapositivas para poder ir mirando la información. Si nos ubicamos en la diapositiva número 26, ahí vamos a encontrar las definiciones. Nos dice que percentiles es una medida de posición no central. ¿Por qué nos dice que es una medida de posición no central? Porque recordemos que ya vimos las medidas de tendencia central, que eran la moda, la media y la mediana. Esas son medidas de posición o medidas de tendencia central. Por eso aquí nos aclara que es una medida de posición no central. Nos dice también la diapositiva 26 que divide la muestra de datos en 100 partes iguales o grupos iguales, ya lo habíamos mencionado, y que ordena los datos de menor a mayor, por lo que funciona bien en datos cuantitativos. La fórmula para hallar la posición del percentil es muy sencilla. Aquí nos dice que es PK, percentil de K será KN sobre 100. Ya sabemos que la K es el percentil que queremos hallar, igual que decíamos cuando hallábamos el cuartil, que K es el cuartil que queremos hallar, y cuando hablábamos de deciles decíamos que K era el decil que queríamos hallar. Igual acá en el percentil, K representa el percentil que queremos hallar. La fórmula nos dice K, que es el percentil que queremos hallar o que estamos hallando, por N, que es la muestra, el total de la muestra. Y lo dividimos entre 100. ¿Por qué lo dividimos entre 100? Porque estamos hallando percentiles. Nos dice también la información de la diapositiva que la mediana es el percentil 50. Pero recordemos cuando vimos los cuartiles y los deciles, decíamos que el segundo cuartil era la mediana y en el caso de los deciles decíamos que la mediana era el quinto decil. Por eso lo estoy aclarando acá. La mediana es el percentil 50, el decil 5 y el segundo cuartil. Eso lo vamos a ver ahora en un ejercicio para que vamos aclarando mejor esas dudas. Antes de que veamos el ejercicio, nos dice también la diapositiva 26 que para interpretar el percentil debemos tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, el percentil 20, recuerde que cuando hablamos del percentil 20 se refiere al 20%, dependiendo del percentil va a representar el porcentaje. Si aquí hablamos del percentil 20 nos está hablando del 20%. Y nos dice que P20 es el valor que deja por debajo de sí es el 20% de los datos. Es lo mismo que interpretamos con los otros. Cuando, por ejemplo, si el percentil 2 es 20, quiere decir que el 20% está por debajo de 2 y el 80% está por encima de 2. Por eso la diapositiva nos dice, deja por debajo de sí al 20% de los datos y al 80% restante por encima. A su vez, el percentil 50, P50, es el valor que deja por debajo de sí al 50% de los datos y al 50% restante por encima. Ahora que ya hagamos un ejercicio y que interpretemos, de todas maneras, eso ya lo hemos interpretado. Ya sabemos que si hallamos un cuartil, un decil o un percentil, el dato que hallamos corresponde a un porcentaje que debajo de ese es ese porcentaje y por encima son el restante de los datos. Bueno, eso lo aclaramos mejor con un ejercicio. Por eso yo les he hecho acá vamos a mirar este ejercicio.
para que empecemos a ver, no solamente vamos a ver los percentiles, sino que de una vez vamos a aprender a calcular con ese mismo ejercicio y repasamos los cuartiles y los deciles. ¿Qué es esta información que tenemos acá? Esta información corresponde a las edades de un grupo de estudiantes, ¿correcto? Aquí nos están dando la X, o la X, ¿sí? Nos están dando la frecuencia absoluta. Entonces vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada, que eso ya lo sabemos y lo hemos hecho muchas veces. Entonces tenemos que aquí sería 3. Acá sería 3, acá sería 17, acá sería 40. Recuerden que es la sumatoria y lo sumando. 3 más 14, 17, más 23, 40, más 10, 50, más 5, 55, más 4, 59 y más 1, 60. Aquí ya hemos determinado cuánto vale N, cuánto vale la muestra. Recuerden que la frecuencia absoluta acumulada, al hacerla, al calcularla, debe ser igual al total de la muestra. Entonces ya sabemos que la muestra que N vale 60. Vamos a colocarlo por acá. N, igual recuerden que nosotros ya hicimos la aclaración que N minúscula corresponde a la muestra y N mayúscula corresponde a la población. En este caso, como estamos tomando una muestra, estamos hablando de N minúscula. ¿Cómo vamos a encontrar los cuartiles, los deciles y los percentiles en este tabla estadística o en esta tabla de frecuencias? Primero que todo, recordemos que nosotros estamos mirando en las medidas de posición. Lo que nosotros vamos a hallar con cada una de las fórmulas es la posición en que se encuentra el dato o se encuentra el X. Siempre tengamos presente eso. No es incluso, muchas veces confunden eso. Una vez hallan la posición, creen que ese es el dato, pero tienen que irse a las frecuencias absoluta acumulada y mirar a qué dato corresponde esa posición. Pero tranquilos que eso lo vamos a ir aclarando con este ejercicio. Recordemos que estas son medidas de posición. Vuelvo y les aclaro que primero debo hallar la posición y después voy a dar la respuesta. Primero la posición y después voy a dar la respuesta. ¿Cómo encuentro la posición? Con la fórmula. Ya dijimos, acabamos de decirlo en las diapositivas, que la fórmula para hallar el percentil K es Kn sobre 100, ¿correcto? ¿Cómo hallamos cuál es la fórmula para hallar los deciles? Entonces, decil de K, ¿cuál es la fórmula? Nosotros ya la habíamos visto. Ya dijimos que cuando el número de datos es par, utilizábamos esta fórmula, Kn sobre 10. Ya sabemos que divido por 10 porque estoy hallando deciles. En la anterior fórmula lo divido en 100 porque estoy hallando percentiles. ¿Y cómo hallamos el cuartil cuando el número de datos es par? Ustedes verifican en las fórmulas que tienen y nos dice que es Kn sobre 4, porque vamos a hallar es cuartiles. ¿Correcto? Entonces, con estas fórmulas es que vamos a encontrar las posiciones. Vamos a empezar entonces a hacer los ejercicios. Yo quería que hiciéramos al tiempo los tres porque de una vez los vamos asociando y lo vamos entendiendo mejor. Hallemos primero entonces el Q2. No podemos decir, si yo coloco acá igual es un error, porque el Q2 no es igual a lo que voy a hallar, porque yo voy a hallar primero la posición y esa no es la respuesta. Entonces decimos que Q2, ya sabemos cuál es la fórmula, entonces si vamos a hallar Q2 es porque K es igual a 2. Entonces aplicamos la fórmula que corresponde. K vale 2, sería 2 por
n, que el tamaño de la muestra es 60, dividido en 4. Entonces esto nos dice que 120 dividido en 4, lo que quiere decir que nos da 30, pero ojo, este no es el resultado, este es la posición. Entonces, una vez ya conozco la posición, recuerde lo que decíamos ahora, primero doy la posición y después doy la respuesta. Ya hallé la posición, ahora sí vamos a dar la respuesta. ¿Cuánto valdría Q2? Miremos la posición, nos dice que es la posición 30. Recuerden ustedes cómo es que manejamos, cómo manejamos la frecuencia sólido acumulada para poder saber cuál es la posición, a qué dato corresponde esa posición. Si miramos 30, quiere decir en este espacio, ¿dónde iría 30? Va entre 18 y 40. Lo que quiere decir el Q2, el dato sería, la respuesta sería 15. Entonces podemos decir que Q2, vamos a escribirlo mejor acá para tener espacio. Aquí ya sabemos que 30 es la posición y podemos decir entonces que Q2 es igual a 15. Q2 es igual a 15. Vamos a hallar entonces D5, el D5. Vuelvo y le repito, no coloco igual porque esa no es la respuesta. Voy a hallar primero la posición. Entonces, si yo voy a hallar D5, quiere decir que K es igual a 5. Entonces reemplazo en la fórmula. Entonces sería K5 por N, que es 60, dividido en 10. Entonces esto nos daría 300 sobre 10. Entonces esto nos daría 30. Nos da igual y ya sabemos que la posición 30 es 15, lo que quiere decir que D5 es igual a 15. Vamos a hallar entonces el percentil 50. Vuelvo y le repito, no coloco igual porque esa no es la respuesta. Dice que K es igual a 50. Miramos la fórmula, sería entonces 50 por 60 dividido en 100. 50 por 60 nos daría 3000 dividido en 100, eliminamos dos ceros y nos daría 30, la misma posición. Ustedes me dirán, ¿por qué la misma posición? Ya les voy a explicar por qué. Si miramos la información, mire que el cuartil 2 nos da 15, el decil 5 nos da 15 y el percentil 50 nos da 15. Este ejercicio lo hice adrede para que miremos la diapositiva y comprobemos que, recuerden que la diapositiva número 26 nos dice que la mediana es el cuartil 2, es el decil 5 y es el percentil 50. Mire que se cumple. Pero vamos a mirar si es verdad. Vamos a mirar si la mediana nos da 15, nos da la misma posición. Entonces, ya esa mediana sí la sabemos calcular desde hace mucho rato. Yo voy a calcular la mediana a ver si me da igual a 15, porque se supone que es igual al cuartil 2, al percentil 5 y al percentil 50. ¿Cómo hallamos la mediana? Ya sabemos que cuando voy a hallar la mediana, yo tengo que tener en cuenta si la muestra es par o tiene un total de números impares. Como en este caso es par, recuerden que yo tengo que hallar el de la mitad y el siguiente. Lo que quiere decir que recuerden que la fórmula era n medios más n medios más 1, que es sobre 2. Que en otras palabras, sencillamente es el de la mitad más el siguiente, porque recuerden que tengo que tomar dos datos, porque como es número par, la idea es que a ambos lados quede el mismo número de datos.
Listo, ya tenemos acá la fórmula. Continuemos. ¿Cuál sería la posición n medios? Ya sabemos que es 60 dividido en 2 sería la posición 30. Más la posición n medios más 1, o sea, la posición siguiente sería la posición 31 y lo dividimos entre 2. Entonces, ahora sí miremos las posiciones. Entonces, ahora sí podemos hallar la mediana. Posición 30, acá ya la tenemos, que es 15. Más posición 31. Busquemos entonces cuál es la posición, a qué dato corresponde la posición 31. Si nos fijamos en la frecuencia absoluta acumulada, el 15 va desde el 18 hasta el 40, lo que quiere decir que me incluye la posición 31. O sea que sería más 15 dividido en 2. Entonces se nos cumple que la mediana es igual a 15, que es igual al cuartil 2, al decil 5 y al percentil 50, que es lo que nos dice la información de la diapositiva. Bueno, ya hemos verificado que la mediana es igual al segundo cuartil, al quinto decil y al 50º percentil o al percentil 50. Vamos entonces, ese ejercicio era como para que pudiéramos verificar eso, pero vamos entonces a hacer otros ejercicios para que practiquemos tanto los deciles como los percentiles y los cuartiles. Hallemos entonces el cuartil 1. Aquí tenemos la fórmula. Si yo voy a hallar el cuartil 1, quiere decir que K es igual a 1. Esta es la repetición de la repetidera. Sería 1 por la muestra, que es 60, sobre 4. Quiere decir que esto me da la posición 15. Entonces, recuerden que esta es la posición. Entonces, una vez que determino la posición, me voy y busco en la tabla de frecuencias. La posición 15 quiere decir que el 14 va del 4 al 17, lo que quiere decir que me incluye el 15º punto o el punto 15. Lo que quiere decir que Q1 es igual a 14, porque es el dato que corresponde a la posición 15, porque está después del 13, entre 12, perdón, entre 4 y 17. Hallemos el de 6. Muy sencillo. Ya sabemos que K es igual a 6. Miramos la fórmula del decil. Ya sabemos que todas son KN, pero se divide dependiendo si es cuartil en 4, decil en 10 y percentil en 100. Entonces sería 6 por N, que es 60, sobre 10. O sea, 600 sobre 10. Perdón, 6 por 6 serían 360 sobre 10 y nos daría la posición 36. Es la posición. Entonces, con la posición yo ya puedo hallar el 16, que sería igual a cuánto. Posición 36. ¿A qué dato corresponde la posición 36? Entonces, este iría, el 15 va del 18 al 40, que me incluye la posición 16, lo que quiere decir que el 16 es igual a 15. Hallemos el percentil 5. Acá les hago una aclaración, como son percentiles, divide la muestra en 100 partes iguales, usted puede sacar cualquier dato, usted puede sacar el 5, el 5%, usted puede sacar el 18, es el 18%, puede calcular el 32, 32%, o sea, cualquier número se puede calcular en los percentiles, porque me está dividiendo la muestra en 100 partes iguales. Entonces, si yo voy a un percentil 5, quiere decir que K es igual a 5, por tanto, 5 por 60 dividido en 100
Esto me daría, si 300 dividido en 13, y me daría entre 300 dividido en 100 me daría 3, que es la posición. Entonces busquemos a qué dato corresponde la posición y, y esa sería la respuesta del percentil 5. Ese sería igual. Miremos la tercera posición. Corresponde al dato 13, lo que quiere decir que el percentil 5 es igual a 13. Si nosotros quisiéramos dar interpretaciones, no las podemos dar. Yo puedo decir que como la posición 3 corresponde a 13, si habláramos de edades, yo puedo decir que el 5% tiene 13 años, porque solamente estamos hablando de 13, porque solamente hay un dato de 13. Entonces yo puedo decir que el 5% tiene 13 años en este grupo de datos de los estudiantes, de los alumnos. Si quisiera interpretar el decir 6, que es 15, si me habla del 6, me está hablando que es el 60%. Recuerden que el decir divide en el 10, en el 20, en el 30, en el 40%. Si me habla del decir 6, me está diciendo que es el 60%, lo que quiere decir que el 60% de los estudiantes tiene 15 años o menos, ¿correcto? Si interpretamos el cuartil 1, recordemos que el cuartil 1 a qué porcentaje corresponde, es al 25%. El 25%, como el dato es la edad es 14, yo puedo decir que el 25% de los estudiantes tiene 14 o menos años, ¿correcto? Todos estos porcentajes nos sirven es para hacer interpretación, para mirar el comportamiento, la definición de lo que decía, para mirar el comportamiento de una muestra. Qué porcentaje tienen determinada edad, qué porcentaje tienen más de tantos años, etcétera, etcétera. Todas esas diferencias las podemos hallar con todos estos porcentajes. Vamos a hallar estas tres medidas. Recordemos que dependiendo del K es el porcentaje. Recordemos que si yo estoy hablando de Q3, estoy hablando del 75%. Si yo estoy hablando del decil 7, estoy hablando del 70%. Y si hablo del percentil 52, estoy hablando del 52%. Para que recordemos esa información y esos datos que son bien importantes cuando vamos allá. Entonces, vamos allá por último estos tres y ahora hacemos un ejercicio como más concreto, como para que podamos repasar Q3. Quiere decir que K es igual a 3, por consiguiente es 3 por la muestra que es 60 sobre 4, porque estamos hallando cuartillo. 180 dividido en 4 nos daría 45, pero recuerden que esa es la posición. Voy busco a qué dato corresponde a esa posición para poderlo ahí sí decir a cuánto es igual 3. Si es la posición 45, yo tengo que mirar. Quiere decir que 45 está entre 40 y 50, o sea que va de, el 16 va de 41 a 50. Hay una fórmula también muy sencilla para hallarlo. Si de pronto se les dificulta comunicar en la frecuencia absoluta acumulada, yo lo que hago, la otra fórmula o la otra forma más sencilla es, yo sé que es la posición 45, miro si acá hay posición 45, si no la hay, busco la posición siguiente, o sea que sería 16, ¿correcto? Un 3 igual a 16, pero si lo verificamos da igual. El 16, la posición 45 está en el 16, porque el 16 va de 41 a 50. Pero esa fórmula, esa forma que les explico es como más sencilla. Es ubicar si está el número en la frecuencia absoluta acumulada. Si no está, busco en el siguiente, en el inmediatamente el siguiente, pero superior. En el caso del 7, es igual a 7. Entonces sería 7 por 60 sobre 4. Sería 6 por 7, 420 dividido en 4.
420 sería 7 por 60 dividido en 4. Perdón, acá cometimos un error. Recuerda que como estamos hallando decir, es dividido en 10. Entonces sería 420. Entonces lo haríamos 7 por 60 dividido en 100. Quiere decir que es la posición 42. 42 sería la posición. Entonces, ¿cuánto valdría el 17? Recuerden que ya podemos usar la fórmula sencilla. Yo uso el 42. Si no está, miro el siguiente. Lo que quiere decir que el 17 sería el 16. Correcto, miren que está como más fácil esa forma. Pero igual tenemos que aprender a ubicar en una frecuencia absoluta acumulada dónde ubicamos cada dato, dónde se encuentra cada dato. Es importante también conocerlo de esta manera. Y por último, el percentil 52, lo que quiere decir que K vale 52, sería entre 52 por 60 dividido en 100, porque ya estamos hallando es percentil. 52 por 60 dividido en 100 nos da 31.2. No importa que nos dé con decimales, yo puedo ubicarlo en la frecuencia absoluta dentro de algún rango, o sea, encontrar. Si lo miramos por la forma tradicional que veníamos haciéndolo, entonces quiere decir que el percentil 52 estaría entre 18 y 40, o sea que correspondería al 15. Pero igual, si lo hacemos por la forma sencilla que les acabo de enseñar, uno busca el 31, como no está, mira el número inmediatamente superior. Como no está el 31, está el 40. Entonces corresponde al dato 15, lo que quiere decir que el percentil 52 es igual a 15. ¿Correcto? Con esto queda yo creo un poco más claro el manejo de las tres medidas de posición. Recuerde que se llaman medidas de posición porque me indican en qué posición se encuentra el dato, en qué posición se encuentra X. Por último, vamos a hacer este ejercicio, que corresponde a una encuesta sobre cuántos libros ha leído este año. Entonces, vamos a calcular solamente un solo percentil para que miremos un poquitico la interpretación. Una de las preguntas son dos preguntitas respecto a este ejercicio. La primera es, ¿cuál es el percentil 30? Muy sencillo, ya nosotros sabemos cómo hallar los percentiles. Entonces, si yo voy a hallar el percentil 30, quiere decir que K es igual a 30. Ya eso lo sabemos y ya sabemos que es KN sobre 100, porque estamos hallando un percentil. Entonces sería 30 por N, ¿cuánto vale la muestra? Mire que ya aquí calculamos la frecuencia absoluta acumulada y al final nos dice que son 960 datos. Entonces sería por 960. Recordemos que acá la fórmula es percentil K es igual a K N sobre 100. Entonces 30 por 960 sobre 100. Pero recordemos que esto nos va a dar en la posición. Si nosotros hacemos ese cálculo, nos va a dar 288. Pero recordemos que este 288 no son los libros que se han leído. Es la posición para mirar a qué dato corresponde y con eso podemos encontrar la respuesta. Entonces, ustedes ya saben cómo encontrar la posición en esta tabla de frecuencia. Si miramos, por ejemplo, buscamos el 288, no está, pero el siguiente sería este, o como lo veníamos haciendo.
han leído un libro desde 119 hasta 429 personas, lo que quiere decir que el percentil 30 es igual a 1. O sea, que el 30% ha leído un libro, ¿correcto? Pero hay una segunda pregunta que nos dice, ¿cuál es la cantidad de libros que tienes que leer para que el 30% de la gente haya leído menos que usted y el 70% haya leído más? Con esto que acabamos de leer, podemos verificar dos informaciones. Ahora decíamos que el porcentaje que hallamos es por debajo, toma por debajo y por encima el 70%, en este caso el 30% por debajo de los datos y el 70% por encima de los datos. Porque mire que el chino nos dice que haya leído el 30% menos que usted y el 70% más que usted. Entonces, si ya sabemos que el 30 ya llamó el percentil 30, sabemos que es 1. Quiere decir que el 30% ha leído un libro o menos de un libro. Respondemos la pregunta que nos hacen, ¿cuánta es la cantidad de libros que tienes que leer para que el 30% de la gente haya leído menos que usted y el 70% haya leído más? Entonces, ¿cómo podemos interpretar este 30% para contestar esa pregunta? Sencillamente, yo tengo que haber leído un libro para poder decir que el 30% ha leído menos que yo y el 70% o igual que yo, y el 70% ha leído más que yo. ¿Correcto? Esa es una de las interpretaciones que podemos darle. Espero que este video les sea de mucha utilidad y esperamos vernos en una próxima oportunidad.